Entonces vamos a entrar a RxJS. Vamos a empezar primero con algunos conceptos. RxJS hace referencia a la programación reactiva. Es un concepto relativamente nuevo que está revolucionando el mundo del software. Hoy en día cualquier sistema serio involucra muchos subsistemas síncronos que necesitan ser coordinados eficientemente. Algo tremendamente complicado con las técnicas de programación clásicas. Entonces, RxJS es una evolución que nos va a permitir manejar de forma asíncrona los datos. Aquí un ejemplo de qué es asíncrono y qué es síncrono. Síncrono sería algo que siempre va a estar al pendiente, como es esta imagen. Y asíncrono no va a estar siempre al pendiente, pero va a estar necesariamente, puedes responder a eso. No va a estar al pendiente, pero puedes responder cualquier momento. Ahora, ¿cómo se maneja la sincronía en JavaScript? Primeramente, teníamos antes de que llegue RxJS, teníamos los callbacks y las promesas. Dos mecanismos clásicos para manejar la sincronía en JavaScript. Ahora vamos a desarrollar un poco esto. Primero, lo más antiguo sería los callbacks. Un callback es una llamada de vuelta, es una función que recibe como argumento otra función y la ejecuta. En este ejemplo se puede ver que esta función foo está recibiendo otra función llamada callback. ¿Qué es el callback? La función foo es la que se encarga de ejecutar el callback. Este sería un ejemplo de un callback. Primero tenemos la función mega API. Después de esta función está utilizando constantes. Y dentro de esta función se hace un get. Y en este get se le pasa una función que este sería el callback. Y dentro de esta función el response es el que va a devolver el callback, ¿no? Va a devolver esta variable. Y con esa variable podemos hacer otro request get. Y a este request get le mandamos otra función que sería otro callback. Y dentro de este callback podemos hacer otros requests y le enviamos otro callback que sería esta parte. Y así sucesivamente. Esto sería lo más antiguo que había en JavaScript, los callbacks. Se usaban de esta forma. Después de los callbacks, la evolución ha sido las promesas. Las promesas o promises, como lo dicen, son un patrón que nos ayuda a realizar operaciones asíncronas, sin muchos de los inconvenientes de los callbacks. Una promesa representa un valor que puede estar disponible ahora, en el futuro o nunca. Vienen a arreglar la parte del temido callback hell, que generalmente hacen que los programas sean más claros al mantener un estilo de código síncrono, reduciendo la necesidad de anidar bloques y simplificando el manejo del estado. Primero, el callback hell hace referencia a cuando se tienen, como en el anterior ejemplo, varias llamadas dentro de otros callbacks. Tenemos un callback, dentro de ese callback llamamos otro servicio, llamamos otro callback, después volvemos a llamar otro servicio, volvemos a mandar otro callback, volvemos a llamar dentro de ese callback otro servicio y así sucesivamente. Se forma una especie de pirámide inclinada hacia la derecha. Ese sería el temible callback hell que aquí hace mención. Entonces las promesas vienen a mejorar esa parte. Las promesas pueden encontrarse en tres estados diferentes. Pending, estado inicial, fulfilled, representa una operación satisfactoria, y rejected, que la operación ha fallado. Representan una mejora con respecto a los callbacks, pero tienen una deficiencia importante. Solo producen un valor único. Esto es un factor limitante a la hora de manejar eventos recurrentes, como clics del mouse, flujos de estados provenientes del servidor, ya que tendríamos que preocuparnos de cada evento en lugar de controlar el flujo de eventos tal como viene dado. ¿Esto a qué hace referencia? Por ejemplo, en esta imagen podemos ver YouTube y podemos ver usuarios que se están suscribiendo a YouTube. Las promesas solucionan una parte asíncrona de lo que sería el llamado a este servidor, pero lo malo es que las promesas no aceptan modificación de datos. Es decir, que si YouTube nos manda, en este caso al suscribirnos, nos manda números del 1 al 10 en un array, nosotros vamos a recibir sí o sí ese número, ese array del 1 al 10. Eso es la deficiencia de los
de las promesas no pueden cambiar su valor a medida que nosotros vamos a recibir la información. Por eso aquí nos hace mención que solo producen un valor único. A diferencia de lo que vamos a ver más adelante. Entonces las promesas tienen ese defecto que solo pueden recibir un valor único y a medida que llegan los valores no pueden cambiar estos. La evolución de las promesas, esto ya viene con EMAScript 6, es el async y la await. Esto ya vendría a ser un patrón igual, al igual que las promesas. El patrón async y await, y el otro era el patrón promesas o el patrón promise. Eso también pueden mencionarlo cuando alguna vez les pregunten qué patrones van a aplicar al proyecto en Angular que están desarrollando, incluso React o Vue.js, porque esto es general. El patrón async y await, esta característica nos permite resolver promesas escribiendo un código con un estilo síncrono, es decir, añade azúcar sintáctico a las promesas. En resumen, se puede decir que mejora la sintaxis de las promesas que anteriormente he mencionado. Lo hace de una manera más fácil. Para usar async y await debemos declarar una función con el modificador async. Esto nos permite añadir el modificador await delante de la expresión asíncrona en dicha función, deteniendo la ejecución hasta que se resuelva la expresión. Es decir, un async y un await siempre van a ir juntos. El async se declara en la función, delante de la función, y el await iría dentro de la función. Un ejemplo de esto sería esta función main. Les decía que el async va a ir al lado de la función y dentro de la función ya pueden ir varios awaits. En este caso, la función main tiene un async encadenado, se puede decir. Dentro de esto nos declaramos una constante URL que hace mención a algún servicio post. Y en la respuesta, una constante igual. Vamos a almacenar la respuesta de esta URL utilizando esta función que por dentro indirectamente debe estar utilizando otras cosas, ¿no?, para llamar a esta URL. Y luego imprimimos la respuesta. Entonces aquí, ¿qué está haciendo? Entra la función main, llama a esta URL y va a esperar hasta que esta URL se complete, que te devuelva todos los datos que estás pidiendo. Eso hace la await, hace que se espere sí o sí. Una vez que llegue esto, aunque tarde 3 segundos, 4 o un minuto entero, luego va a pasar a la siguiente línea, que sería este console log. Eso es lo que mejora el async y la await. Podemos utilizar esto en funciones y nos permite que el await haga esperar a la función que se está ejecutando. Por lo general esto es, aquí se hacen requests a servidores o se pueden ejecutar funciones, etcétera. Entonces esa es la ventaja del async y el await. Nos permite añadir un modificador await delante de la expresión asíncrona en dicha función y detiene la ejecución hasta que se resuelva la expresión. Entonces, hasta que el servidor no devuelva todos los datos de este request, no va a pasar de esta línea. Eso quiere decir. Y luego aquí tenemos, a priori, queda un código mucho más elegante, además de resolver el problema de la anidación de las promesas. El problema viene con el tratamiento de los errores y es que debemos envolver nuestro código en bloques try-catch, con lo cual el manejo de errores se vuelve muy tedioso. Entonces el async y el await viene a resolver el problema de anidación que se daban en los callbacks y en las promesas. En las promesas, creo que no tengo aquí un ejemplo de promesas, pero es muy similar al callback que les estaba mostrando en el caso de las promesas. En el caso de la async y await nos permite escribir un código más legible, se puede decir, porque escribimos solo await y esperamos a que el servidor termine de responder. Pero lo malo es que tenemos que controlar los errores que pueda haber de este. Por ejemplo, si el servidor responde con un 500, etcétera, tenemos que hacerlo forzosamente con un try-catch. Volvemos donde se esté utilizando el await con try y en el catch vendría el error en caso que el servidor devuelva un error 500, por ejemplo. Entonces eso sería lo malo del async y el await, pero actualmente se usa igual. Se usan las promesas y se usan el async y el await.
Las funciones callback igual en algunas ocasiones para hacer request se puede utilizar, pero generalmente ya no es muy usado eso. Ahora vamos a empezar a entrar al más conceptos de esto de la programación activa. Primero, ¿qué son los streams? Los streams solo son una colección, al igual que un array o un string. En este caso, pueden ser eventos o elementos futuros. La diferencia radica en que los streams no están disponibles de forma síncrona y que además desconocemos su tamaño. Es decir, que estos streams son datos asíncronos. Por ejemplo, les decía, los datos de YouTube que nos envían, nos pueden enviar de 10 o no sabemos qué cantidad exacta de datos nos van a enviar porque es de forma síncrona. Entonces, un stream puede provenir de múltiples fuentes, como por ejemplo, eventos del DOM, eventos del clic, del ratón, eventos de teclado al dar un enter, eventos de formularios al validar formularios o al enviar los formularios, etcétera. Animaciones, peticiones HTTP, WebSockets, lectura o escritura de ficheros y llamadas a base de datos. Entonces, los streams son datos que no sabemos su tamaño, no sabemos qué tamaño pueden tener estos datos porque son de forma síncrona, se envían de forma síncrona hacia nosotros y pueden ser cualquier de estos ejemplos que acabo de mencionar. Entonces, eso sería un concepto de los streams. Entonces, ¿qué es la programación reactiva? La programación reactiva es un paradigma enfocado en el trabajo con streams de datos. Ya hemos definido qué son los streams de datos de manera asíncrona. En este se establecen las bases de los sistemas reactivos. Entonces, hasta aquí la programación reactiva trabaja con los streams de datos que hemos definido, que no sabemos qué tamaño tiene y que estos vienen de forma asíncrona. Eso sería la programación activa, un nuevo paradigma enfocado a trabajar con streams de datos de manera asíncrona. Son responsivos, aseguran la calidad del servicio cumpliendo unos tiempos de respuesta establecidos, son resilientes, se mantienen responsivos incluso cuando se enfrentan a situaciones de error, son elásticos, se mantienen responsivos incluso ante el aumento de la carga de trabajo, y orientado a mensajes. Minimizan el acoplamiento entre componentes al establecer interacciones basadas en el intercambio de mensajes de manera síncrona. Estas cuatro cosas que acabo de mencionar, más que todo, vienen a estar relacionados con, obviamente, con la programación reactiva, pero son los conceptos más generales a nivel computadora, se puede decir, a nivel de comunicación. Pero más que todo, tengamos esto claro, el concepto de programación reactiva que trabaja con stream de datos de forma asíncrona. Ahora con esto viene el concepto de RxJS. RxJS es una librería de JavaScript que lo pueden encontrar en varios lenguajes de programación. RxJS es una librería para trabajar con streams de datos mediante el uso de observables. Esta librería nos proporciona un marco de trabajo en el que todo gira alrededor de los observables, el cual simplemente representa un stream de datos. Entonces, hasta aquí, RxJS va a trabajar siempre con observables y un observable es un stream de datos. Además, disponemos de otros tipos complementarios como observer, schedulers y subjects, y operadores inspirados en arrays como el map, el filter, el reduce, etc., los cuales nos permiten el manejo de eventos asíncronos como colecciones. Para entender qué son y de dónde provienen los observables, debemos entender sus bases. El patrón observer y el patrón iterator. Esto es algo también muy importante. Cuando les pregunten qué patrones van a aplicar a su aplicación Angular, ya tienen para responder patrón promesa, patrón async await, y aquí tenemos otros dos que serían el patrón observer y el patrón iterator. Ahora vamos a mencionar más conceptos de esto de observables, qué es el observer y subject, etc. Pero ya tenemos aquí otros patrones, el patrón observer y el iterator. Ahora lo vamos a desglosar esto más. Primero el patrón observer. El patrón observer es un objeto denominado sujeto
posee un estado, si dicho estado cambia, es capaz de notificar a sus suscriptores, los observers, de este cambio. Gracias a ello, los observers suscritos al objeto que se llaman subject, al objeto subject, en este caso, esta imagen, no tienen por qué preocuparse de cuándo se produce un cambio de estado, ya que este se encarga de informar de forma activa a todos aquellos objetos que hayan decidido suscribirse. Este ejemplo sería muy claro, ¿no? El patrón observer trabaja con dos cosas, con el subject y con los observers. El subject sería, por ejemplo, en este caso, YouTube, y los observers serían las personas que se suscriben a YouTube. Entonces las personas no se preocupan en que YouTube tiene un nuevo video, etcétera, porque esto automáticamente el subject notifica a sus observers, que serían las personas que se han suscrito. Este sería un claro ejemplo de cómo trabaja el patrón observer. Trabaja con dos cosas, el subject y los observers que se suscriben. El subject notifica a los observers cuando hay algún nuevo cambio dentro del mismo subject. Ahora el patrón iterator. Esto es igual algo muy interesante. Proporciona una manera de acceder a los elementos de un objeto agregado de forma secuencial, sin exponer sus detalles. Es decir, proporciona a una colección un medio para navegar por sus datos sin exponer su estructura interna. Tan solo necesita la especificación de dos métodos next para obtener el siguiente elemento de la colección y hash next para verificar si quedan elementos en dicha colección. Esto sería a nivel global, pero el patrón iterator funciona en resumen de esta forma. Si en el caso de YouTube nos mandan a nosotros datos, nosotros podemos iterar con esos datos antes que nos lleguen a nosotros. Y esa iteración se hace de forma privada, se puede decir, sin exponer la estructura como tal. Es decir, si nos mandan muchos datos, no vamos a poder verlo al momento de iterar. Y al momento de iterar, nosotros podemos hacer que le llegue una respuesta diferente al usuario. Como les decía, el caso de YouTube, si nos suscribimos, nos envían datos. A medida que nos lleguen esos datos, nosotros podemos iterar con esos, podemos transformar los datos. Si nos mandan un array de números del 1 al 100, nosotros podemos iterar y podemos hacer que nos lleguen o le lleguen los datos al usuario que se ha suscrito, le lleguen solo los impares o incluso la suma de los primeros 10 números, podemos hacer cualquier operación. Entonces, este sería el patrón iterator. Si nosotros recibimos datos, podemos iterar con esos datos a medida que nos llegan y podemos cambiar el valor final. Y a medida que lleguen también estos datos mantienen no exponen la estructura interna que tienen. Eso sería el patrón iterator. Ahora, ¿qué es un observable? El observable simplemente representa una idea de colección de valores o eventos futuros. Anteriormente hemos dicho que el observable solo hace referencia a un stream de datos igual. Los valores o eventos se emiten en orden, igual que en el patrón iterator. En lugar de que sean los objetos que lo consumen los que solicitan el siguiente elemento, es el propio observable el que maneja o empuja los siguientes elementos a los objetos suscritos, a medida que estos están disponibles, tal como sucedía en el subject del patrón observer. Entonces el observer solo representa un stream de datos en resumen, y lo podemos comparar como el patrón observer. Ahora las características del observable. Proporcionan soporte para enviar mensajes entre publishers y subscribers, como el caso del observer, del patrón observer. Ofrecen beneficios significativos sobre otras técnicas a la hora de trabajar con eventos y manejar la sincronía. Los observables son lazy, que quiere decir perezosos. No comienzan a emitir datos hasta que alguien se suscriba a ellos. Eso es igual algo muy interesante. Al igual que los iteradores, un observable puede indicar cuándo se completa la secuencia.
Nos permiten declarar cómo reaccionar a una secuencia de elementos en lugar de tener que reaccionar a los elementos de forma individual. Puede indicar cuándo se completa la secuencia, tiene esa capacidad no observable. A diferencia de las promesas no pueden ser canceladas. Les decía que las promesas, primero, cuando envían algo, no se puede modificar los datos que envían las promesas. Envía un array del 1 al 100 y ese array sí o sí va a llegar a sus suscriptores, se puede decir. Pero en el caso de los observables, si mandamos un array del 1 al 100, en el flujo que llegue a los suscriptores, podemos cambiar. Los observables trabajan con los operadores, que sería el patrón iterator que hemos mencionado. Y es con ese patrón que a medida que llegan pueden cambiar el valor original, se puede decir. Si hemos enviado del 1 al 100 a los suscriptores, puede llegar el valor de los primeros 10 o solo los impares, lo que nosotros queremos manejar. Esa es la ventaja de los observables. Y ahora la suscripción y el observer. Subscription y observer. Subscription representa la ejecución de un observable. Como hemos comentado, los observables son lazy, por lo tanto, hasta que alguien no se suscriba al observable, este no va a enviar datos. Eso es asincronía. Hasta que no nos suscribamos a ellos, no comienzan a emitir valores. Los suscriptores tienen que implementar la interfaz de observador. Observer es un objeto que sabe reaccionar a los valores agregados por el observable. En resumen, aquí tenemos el observer y el observable. El observable puede representar, como les decía, un stream de datos que puede venir del backend. Y el observer puede representar nuestro frontend. En este caso, ¿cómo funciona esto? Al igual que YouTube les decía, YouTube puede enviar datos. Una persona se suscribe a YouTube, pero no obtiene datos hasta que vea algún cambio aquí, ¿no? Entonces, ese es el concepto. Nos suscribimos al observable y el observable, cuando ya tenga datos, nos va a enviar de forma automática, se puede decir. Nosotros solo nos suscribimos al backend y el backend, cuando ya tenga listos los datos para enviarnos, él nos envía y nosotros los recibimos. No nos preocupamos de eso. Solo nos suscribimos y nada más. Es igual al ejemplo que les decía de YouTube cuando nosotros nos suscribimos. Ahora, estados de un observable. El observable tiene tres estados. El next, que es el equivalente al método update en el patrón observer. Se llama cuando el observable emite un nuevo valor. El complete se ejecuta cuando no hay más datos disponibles en el observable y el error se ejecuta cuando se produce un error en el observable. Entonces el next se ejecuta cada vez que nos envían un nuevo valor desde el observable, el complete cuando ya no se tienen más datos que enviar y el error cuando vea un error, cuando pueda haber un error 500, etcétera, nos llega en esta parte, ¿no? Entonces esos serían los tres estados de un observable. Ahora los operadores, esto vendría relacionado con el patrón iterator. Una función pura que toma un observable como entrada y genera otro observable como salida. Existen 8 categorías creacionales de transformación, de filtrado, condicionales de combinación, multidifusión, manejo de errores y de utilidad. Esto hace referencia al patrón iterator, como les decía. Si nos mandan datos de YouTube, un array del 1 al 6, mediante el patrón iterator nosotros podemos modificar a medida que nos llegan los datos a los suscriptores. En este caso, al inicio el valor original era del 1 al 6. Con el primer operador hemos acortado ese array solo con 3 números, con el segundo a 2 y con el tercero a 2 de nuevo, pero multiplicado, ¿no? Multiplicado cada valor. Entonces, dentro de estos operadores tenemos varios, ¿no? De filtrado, de combinación. Es igual parecido a los operadores de JavaScript que les estaba mostrando. Aquí igual tenemos el map, vamos a tener el filter, vamos a tener reduce, pero todos estos operadores no son de JavaScript, son propios de RxJS y se deben utilizar como tal. Ahora más conceptos. El observable representa un flujo de datos o un stream de datos.
Los streams de datos hemos hablado que pueden ser eventos, pueden ser arrays, streams, etcétera. Y se pueden emitir en cualquier momento o a futuro. Eso es algo muy importante porque el caso de una aplicación Angular, si nosotros tenemos un observable que guarda datos, por ejemplo, de un chat, se pueden emitir futuros datos de este chat porque alguien puede escribir un nuevo mensaje, ¿no? Entonces, eso quiere decir, pueden emitir datos en algún momento futuro. Los observables son stream de datos que no sabemos su tamaño, no sabemos su tamaño exacto, pero en cualquier momento pueden emitir datos, como el caso de TikTok que les decía o el caso de YouTube. El observer son, son objetos que están escuchando el flujo de datos que el observable está enviando. En resumen, entonces ahí tenemos dos conceptos, el observable y el observer. El observer serían los suscriptores o los que se suscriben a TikTok. Y el observable sería TikTok o YouTube. En este caso estarían enviando datos de videos o cuando se hace un nuevo TikTok. Suscripciones. Una suscripción representa la ejecución de un observable y también sirve para cancelar la ejecución en algún momento dado. Entonces la suscripción viene a representar, en el caso de TikTok, para que se entienda de mejor manera, cuando nos llega el nuevo video. Cuando el TikToker sube un nuevo video, ese momento representa la suscripción. Representa la ejecución del observable. Cuando nos llega el video, ese momento la suscripción ya ha sido ejecutada. Y también sirve para cancelar, en el caso de TikTok o YouTube, nosotros podemos cancelar una suscripción, ya no podemos querer recibir videos nuevos, TikTok nuevos, etcétera, ¿no? Podemos cancelar una suscripción. Ahora el operador. Los operadores son funciones puras que te permiten trabajar con el flujo de datos o eventos mediante programación funcional. Esto hace referencia, como les decía, al patrón iterator y podemos aplicar a medida que nos llegan los datos. Podemos hacer un filtrado, podemos modificar los datos. En el caso de TikTok puede ser si nosotros nos suscribimos a videos que sean de personas mayor a 30, etcétera, o mayor a 20 o menores de 18. Esto lo hace TikTok lo puede hacer mediante el patrón iterator. A medida que nos lleguen, él lo va filtrando con estos operadores, ¿no? A manera de mencionar un ejemplo, el concepto de subject. Similar al subject del patrón observer, en RxJS sirven para distribuir un observable hacia varios observers simultáneamente. Entonces esto es como tener varios suscriptores, ¿no? Si nos suscribimos a un observable, se permite hacer la suscripción de 10, de 100, de varias personas, en este caso que serían subjects. Quiere decir eso, nos permiten hacer simultáneamente varias suscripciones a un mismo observable. Y los schedulers sirven para controlar el orden de las suscripciones y el orden y la velocidad de emisión de eventos. En otras librerías de ActiveX permiten además definir hilos de ejecución, pero eso no pasa en JavaScript, que es hilo simple. Así que RxJS no suele hablar mucho de ellos. Es un concepto que se tiene de observables, pero no lo vamos a tocar en RxJS. Voy a importar el observable of de RxJS. Y ahora vamos a hacer el ejemplo de TikTok. Entonces voy a crearme aquí una variable que diga TikTok, que sea igual a observable de tipo of. Y este observable dentro recibe cualquier tipo de datos. Hemos dicho que el observable almacena stream de datos. Para el comienzo voy a hacer con números esto. Vamos a decir que este of almacena un array del 1 al 5. Y este sería el stream de datos, ¿no? Que el observable of está almacenando. Y ahora, ¿cómo trabaja esto?
Este sería el TikTok, por ejemplo, nuestro servidor de TikTok, podemos decir que tiene 5 videos. Y alguien quiere utilizar estos datos, no quiere suscribirse a este TikTok. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Le decimos this.tiktok, tenemos que usar esa variable. Y automáticamente aquí me va a sugerir subscribe, el concepto de suscripción que les mostraba en las diapositivas. Entonces aquí le digo, me quiero suscribir a este TikTok. Y aquí mediante el patrón iterator me va a ir llegando los datos que tiene este TikTok. Y dentro de la suscripción aquí se usa la función flecha. Le digo en este caso que me llegue en esta variable video. Esto ya es una función flecha. Ya hemos hablado, ya tienen que dominarlo esta parte de función flecha. La función flecha va a tener de entrada una variable b que haga referencia a video. Si quiero imprimir directamente una línea de código, lo hago sin llaves, pero si quiero meter más de 2 líneas de código, más de una línea de código, utilizo llaves. Y aquí voy a imprimir nada más. Le digo video y imprimo el parámetro de entrada de mi función flecha b. Veamos qué tenemos ahora. Y aquí hay varias cosas que se están mostrando en el HTML. Esto lo quiero borrar porque no quiero tener nada de esto. Entonces, ¿qué acaba de pasar aquí? Me he suscrito a TikTok, que tiene 5 videos. Lo hago a través del subscribe, que hemos dicho que es cuando se ejecuta el observable. Y en este caso me ha llegado, ¿no?, los 5 videos en esta array de datos. Ahora, ¿por qué se dice que un observable tiene un stream de datos que no se sabe qué tamaño puede tener? Porque esto puede variar en cualquier momento. ¿Cómo hacemos que pueda variar esto? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Por ejemplo, yo puedo aquí enviarle a este stream de datos otros datos más y los subscribers que se han suscrito a este TikTok van a seguir recibiendo automáticamente sin estar atentos a los nuevos cambios. Aquí vamos a hacer otras 2 suscripciones, digamos, de otras personas, persona A y persona B. Aquí sería persona A, el otro que sea persona B y esta persona C. Persona B, persona C. Y aquí le digo, persona A ha recibido ese video, esos videos. Persona B ha recibido estos videos. Y persona C ha recibido estos videos. Para que se note, ¿no? Entonces aquí ya estamos viendo el concepto de subscribers. Aquí podemos tener n subscribers al TikTok. O este caso puede ser igual YouTube. Pero en este caso, las 3 personas que se acaban de suscribir a TikTok con el subscribe están recibiendo los datos. Y ahora, ¿qué pasa si este servidor de TikTok, por así llamarlo, va a aumentar videos? ¿Qué va a pasar? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. A ver, vamos a definir aquí un botón. Add video. Voy a utilizar el click. Digo click. Quiero utilizar una función que diga on add video, nada más. Y al dar clic en este botón, vamos a adicionar nuevos videos a nuestro TikTok. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tengo que afectar directamente al observable, y el observable está dentro de esta variable TikTok. Vamos a ver cómo funciona esto. Le digo this.tiktok, le digo punto y veamos qué nos sugiere. Primeramente aquí igual nos está sugiriendo suscribirnos, etcétera. Este tipo de observable no tiene más cosas. Hasta ahí primero tomaremos el ejemplo. Luego voy a usar otro tipo de observable que no sería el off, va a ser otro. En este caso tenemos un observable de TikTok que tiene 5 videos y cada persona que se suscribe automáticamente va a ir recibiendo estos 5 videos. Pero también les decía que se aplica aquí el patrón iterator. Y el patrón iterator, como les mostraba en las diapositivas, a medida antes que nos lleguen los datos, nosotros podemos modificarlo eso. El patrón iterator se usa de la siguiente forma. Por ejemplo, a la persona A
No quiero que le llegue estos 5 números, que serían los 5 videos de TikTok. Entonces, ¿cómo se utiliza el patrón iterator? Antes del subscribe, se pone pipe, y dentro de este pipe se utilizan los operadores que he mencionado en las diapositivas. Y les decía que el patrón iterator se utiliza antes de que se reciban datos, ¿no? Sería este. En esta parte estamos usando el patrón iterator y teníamos varios grupos de operadores. Primer operador, el map. Primer operador map, que tendríamos que importarlo de RxJS. A ver, vamos a ver si aquí nos sugieren. Específicamente, creo que es de RxJS Operators. Y específicamente es de esta parte, ¿no? Nos sugiere automáticamente, ¿quieres usar map de RxJS Operators? Le digo sí. Y me lo va a importar de RxJS Operators, porque son operadores que hacen referencia al patrón iterator. Entonces, ¿cómo funciona esto? El map, al igual que el map de JavaScript, va a devolver un array, va a devolver un objeto, va a mapear el valor que llegue en el observable, pero lo va a devolver de igual forma. Tiene que devolver un objeto sí o sí. Entonces, aquí, ¿cómo funciona esto? Igual con una función flecha. Escribo la función flecha y le digo, a medida que estos valores pasen aquí a la persona a medida que esto pase, incluso va a venir esto entero en sí. Le digo que le llegue en forma de cadena. Aquí podemos utilizar ya igual JavaScript, ¿no? Le digo que lo una y mediante el símbolo guión. Y ahora, ¿qué está pasando aquí? La persona A está recibiendo los datos de este TikTok, pero está recibiendo de forma diferente. Esto está pasando antes de que llegue a la persona que se ha suscrito, está pasando por los operadores. Y a la persona, al final, a la persona A le va a llegar este dato, ya no le va a llegar de tipo array, le va a llegar de esta forma. Entonces, esa es la diferencia. También aquí podemos seguir jugando. Los patrones se pueden, los operadores se pueden aplicar n veces. Después le podemos poner otro map y le decimos que ese resultado que lo concatene con un hola. A ver, veamos qué pasa. Y ahora igual, está pasando por un map en orden. Primero lo está concatenando con el símbolo lo está aumentando un carácter más. Y después está pasando por otro operador, pero lo está aumentando en este caso una cadena. Entonces nosotros podemos ejecutar dentro de este pipe varias operaciones y el resultado de todas estas operaciones es el que va a llegar a la persona que se ha suscrito, en este caso a TikTok. ¿Qué operadores más tenemos aquí? Tenemos el filter. Ahora vamos a usar el filter. A ver, vamos. Para la persona A hemos usado eso y para la persona B vamos a usar el filter. Vamos a ver qué pasa. Aquí le digo pipe, paréntesis, punto y subscribe. Dentro del pipe coloco los operadores que quiero usar. En este caso el filter. Filter que tenemos que importarlo igual. A ver, voy a escribirlo. Sería igual de RxJS Operators. Aquí lo podemos ver. Le digo filter y cada video que sea impar, que no pase, le puedo decir. Entonces aquí igual una función flecha. De las array que viene, la posición 1, módulo 2, si es igual a 1, que pase, ¿no? En este caso no va a pasar. Es impar. La posición 0 sería impar, la posición 2 es par. Ahora sí va a pasar. Ya en este caso el filtro. Para la persona B le estamos diciendo que los datos de TikTok pasen, pero si la posición 1 del video, la posición 0, módulo 2 es igual a 1, entonces que pase. Como la posición 0 es impar, le va a llegar los datos a la persona B. Entonces sería una restricción, ¿no? Esto más que todo. Y aquí si le decimos la posición 1, si es impar, es recién que le lleguen los videos. Entonces en este caso no le van a llegar. Eso sería el patrón iterator.
Ahora, ¿cómo cambia el behavior subject? Primero voy a borrar esto, que era el tipo de observable. Voy a ir aquí de operadores, vamos a ver si está aquí el behavior subject. Behavior subject, creo que no está aquí. A ver, dejaremos que nos sugiera. Voy a instanciar behavior subject. Le digo new, que sea behavior subject y está en, creo que está en RxJS directamente. Aquí lo ha importado, pero de RxJS. Entonces le digo new behavior subject, es un observable esto. Y le digo que va a almacenar aquí, le puedo decir null. Eso sería otro observable. Al igual no se confundan con esto. Este va a almacenar datos nada más. Entonces este behavior subject va a representar al TikTok igual y que empiece en video 1. Ya, que empiece en video 1. Estas tres personas han recibido el video 1. Ahora, vamos a usar esto. Les decía que un observable va a tener un stream de datos, pero no sabemos qué tamaño exactamente tiene ese stream de datos. En el caso de TikTok, podemos decir que el tiktokero ha hecho un nuevo video y ha subido el video 2. Entonces hago referencia a mi variable TikTok y le digo aquí, este observable me permite más métodos, tiene más métodos por dentro. El método next me permite enviarle un nuevo dato al observable. En este caso, al hacer clic aquí, se va a añadir el 2, el video número 2. Ahora veremos eso. Entonces, al comienzo, estas tres personas se han suscrito a TikTok y han recibido el video 1 que tenía el servidor de TikTok. Pero el tiktokero aquí va a añadir otro video y al hacer clic, las mismas personas suscritas a TikTok acaban de recibir el video 2. Esto ya lo hacen automáticamente sin esperar nada de TikTok, pero como están suscritos automáticamente les va a llegar los datos. Entonces esa es la diferencia. Entonces si el tiktokero vuelve a subir el número 2, vuelven a recibir el número 2. Si vuelve a subir otro video, vuelven a recibir otro video. Entonces aquí no se sabe cuántos datos exactamente tiene nuestro observable que representa un stream de datos. Por eso hemos visto los conceptos, ¿no?, de stream de datos, de observable, etc. Ahora hagamos un ejemplo más interesante. Voy a hacer otro método aquí. Voy a hacer referencia a la persona 1. Persona 1 se quiere desuscribir, le decimos. Sería unsubscribe. Subscribe. Se quiere desuscribir la persona 1. Ahora, ¿cómo hago eso? En este ejemplo vamos a hacer que de las tres personas que se han suscrito a TikTok, la persona A ya no quiera recibir nuevos videos porque supongamos que se ha aburrido, ya no le gustan los videos del TikToker. Entonces voy a hacer una variable aquí que diga person A, que sea de tipo subscription. Le digo aquí subscription. Esto lo va a importar subscription de RxJS. Y esta suscripción se tiene que añadir donde la persona A se está suscribiendo. En este caso sería esta parte. Sería esta suscripción igual a esto. Va a almacenar igualmente. Aquí se tiene una suscripción, pero todo esto va a ser almacenado en esta variable del tipo subscription. Entonces aquí cuando la persona A quiera desuscribirse, voy a hacer referencia solamente a esa variable. Le digo punto person a subs de suscripción. Le digo cuando haga clic en este botón, quiero desuscribirme de ese TikToker. Ya no quiero recibir nuevos videos. Ahora hagamos la prueba de esto. Y esto me falta enlazar a un botón, ¿no? Aquí le digo un botón que sea unsubscribe. Iniciales nada más. Unsubscribe person A. Y que utilice la nueva función que acabo de crear. Sería este y no recibe nada. Ahora hagamos el ejemplo, vamos a ver qué pasa. Ya primero, todas las personas están recibiendo videos del TikToker.
las tres personas. El TikToker sube un nuevo video, las personas reciben los nuevos videos a medida que él está haciendo nuevos TikToks. Pero la persona A se acaba de aburrir de aquí y le dice ya no quiero recibir nada del TikToker. Aquí la persona A está recibiendo, sigue el video 2, etcétera. Pero cuando le diga que ya no quiere recibir videos, se va a desuscribir, hago clic aquí, la persona A ya está desuscrita del TikToker y ahora el TikToker sigue enviando nuevos videos. Y en este caso, solo las dos personas B y C están recibiendo los nuevos videos del TikToker. Con esto ya estaría demostrado o explicado la parte de que se pueden cancelar los observables, a diferencia de las promesas, lo que les decía. En las promesas, si nosotros pedimos datos, sí o sí nos va a llegar, pero en el caso de los observables, si nosotros nos desuscribimos, podemos matar incluso el momento que nos está llegando datos del servidor, podemos matar esos datos en el camino. Esa sería la principal diferencia que tienen los observables con las promesas. Ahora sí vamos a hacer la prueba de lo que su compañero mencionaba. Si los refresco esto, la persona A de nuevo está suscrita al TikToker, ¿no? Pero en este caso la persona A solo le interesa ver los videos pares, se puede decir, del TikToker. A ver, vamos a hacer esto con una variable que empiece en 1 y nos daremos una variable aquí. Video sería que empiece en 1, no sé si puedo asignar aquí directamente esto. Punto video, se puede. Un video que empiece en el número 1 y a medida que el TikToker suba nuevos videos, que este video número 1 vaya aumentando de 1 en 1. La persona A solo quiere recibir videos pares del TikToker. En este caso, cada vez que el TikToker sube, se incrementa el número de la variable video. En este caso vamos a utilizar el filter que antes teníamos que usar de forma correcta. Filter, le decimos el video, que pase el video solamente si este video va a ser de número par. Decimos módulo 2 igual a 0. Y ahora veamos qué pasa. Tenemos las tres personas suscritas, les llega al comienzo el video número 1. A ver, a persona B y C, a la persona A no le está llegando porque el video es par, digo impar. Y ya lo estás restringiendo de entrada, ¿no? La persona A solo quiere ver videos pares del TikToker. Entonces el TikToker va a añadir otro video, el video número 2. En este caso ya le está llegando los 3. Añade otro video, el número 3, y solo les llega a la persona B y C. Añade el 4 y ya les llega a los 3. Luego la persona A dice, ya no quiero recibir videos del TikToker, se desuscribe. Y ahora solo les llega los videos a B y a C. Entonces hagamos la prueba de nuevo. Refresco esto. Al inicio las tres personas están suscritas, pero la persona A solo quiere los videos pares del TikToker. Entonces va a entrar, pero no va a entrar a la persona A, solo va a entrar a la persona B y C. Luego el video número 2 del TikToker va a ser el que las tres personas van a recibir. El video número 3 reciben solo la persona B y C porque el número A o la persona A solo quiere videos pares. Ahora el número 4, el video número 4 reciben los 3 porque este acepta números pares. Pero después la persona A ya no quiere videos del TikToker, entonces se desuscribe. Aquí imprimimos person A, se desuscribe. Entonces la persona A en este momento ya no quiere recibir videos del TikToker. Entonces a partir de este momento solo persona B y C van a recibir videos. Entonces adiciona un video, reciben B y C, adiciona otro video, B y C, B y C y B y C. Ya no importa que sean pares y tenga que entrar aquí porque ya se ha desuscrito del TikToker. Y para disimular una respuesta, incluso aquí en los operadores hay algo que se llama el delay. A ver, puedo colocar en la persona 2. Digamos que esta persona 2 tiene un delay, un retardo del servidor
de unos 4 segundos, digamos, 4000 en milisegundos. A ver, vamos a aquí, delay. Tiene que importarlo de operators, ¿no? A ver, ¿dónde está? Aquí está delay, ahora sí. Entonces la persona B, digamos que tiene una máquina lenta, internet conexión lenta, o su servidor en ese país de TikTok está lento, ¿no? Refresco esto y a esta persona B le tiene que llegar en 4 segundos el video número uno en este caso. Esperamos, le ha llegado a la persona C y pasa el tiempo, le llega a la persona B, como pueden ver. TikTok sube un nuevo video, le llega a C, a B todavía no le ha llegado y recién le acaba de llegar, ¿no? Entonces en este caso podemos disimular esa parte de servidores. En el caso de servidores puede darse parte.